Y te damos la bienvenida una vez más a este podcast y hoy tengo la gran oportunidad y de verdad que me siento en mi casa de darles la bienvenida a este invitado súper especial, ya que es un gran amigo de nosotros y de verdad que no me canso de sentirme súper eufórica cada vez que vengo a su casa y veo toda la historia que él tiene en este cuarto que encierra su vida completa profesionalmente. Y estamos hablando de José Lobatón. Gracias por la oportunidad, José Lobatón. ¿Qué te puedo hablar un poquitico de mí? 20 años de carrera profesional, casi los 8 años en Grandes Ligas. Participé en muchas postemporadas con varios equipos. Tuve Padres, Tampa, Washington, Mets, Dodgers, Seattle, Cubs. Fueron bastantes equipos. Te puedo hablar un poquitico de mí, pues una carrera muy bonita donde me encantó lo que hice, disfruté mi vida en el béisbol y creo que más bien te doy las gracias a ti por darme la oportunidad de poder conversar, estar aquí y darle al público algo que ellos necesiten saber de nosotros. Claro que sí. Fíjense, todos se preguntarán por qué entrevistamos a José Lobatón. ¿Qué tiene José Lobatón que ver con Yaja? Fíjense que sí tiene mucho que ver José Lobatón con Yaja, porque José Lobatón es una figura pública en la que tuvo una gran oportunidad a lo largo de su carrera de cómo se planifica dentro y fuera del béisbol. Y por eso la primera pregunta que le vamos a realizar es, desde tus inicios en la MLB, ¿cómo aprendiste a manejar tus ingresos y contratos? Buena pregunta, creo que una de las preguntas bien difíciles para mí. Yo me encargué en mi vida de prácticamente ser la persona que hacía el trabajo y tenía detrás de mí una gran persona que era mi esposa. Y pues mi esposa me ayudó, digamos que fue la que estuvo siempre arriba de mí de invertir. Una de las principales cosas es que en los bancos no se gana dinero y se estanca mucho el dinero. Y pues ella me dijo, vamos a empezar a invertir el dinero, y apareció la de bienes y raíces. Okay. Y digamos que esa fue una de las principales que empezamos a hacer, de comprar una propiedad y ahorrar dinero ahí, porque sabemos que te puede dar un dinero extra mensual. Pero en realidad en ese momento no sabíamos nada, estamos los dos como bien nuevecitos. Y gracias a Dios, pues poco a poco pudimos surgir un poco más. Fíjense algo que comenta José, que yo pienso que es lo que está pasando actualmente con los grandes talentos. Ellos hace 20 años atrás, como él dice que estaba nuevecito, él dice que invirtieron en el real estate porque era lo único que ellos conocían. Fíjense que personas que manejan grandes cantidades de dinero o llegan a tener grandes cantidades de dinero no saben en qué invertir su dinero. Y en ese momento él tuvo el apoyo de su esposa, que lo ubicó dentro del real estate, pero ¿qué hubiera pasado de ser lo contrario? Bueno, existen también varias cosas en el béisbol, como un agente. Un agente se vuelve, en mi caso tenía un agente que era una persona, conocía mucho el mundo, una persona que fue bien estudiada al momento que lo conocí. Digamos que él fue la persona también, aparte de mi esposa, que me empezó a sentar y me empezó a dar esa mano. Si tú no tienes una persona a tu lado que en verdad te ayude con concentrarte en que tú haces dinero, pero si llega tu carrera, nosotros no sabemos hasta cuándo es. Puede que tu carrera por un pelotazo, por una lesión, se acabe mañana. ¿Qué pasa luego con el dinero que nosotros tenemos? Pues se quedaría hasta ahí o empezar a hacer. Si fuera por mí en mi momento, yo creo que yo hubiese tenido mi dinero en el banco y ya. Pero entonces viene la parte de mi esposa, de mi agente, donde ellos empezaron, mira, la plata estancada no da, vamos a empezar a invertir. Y tuve ese apoyo de ese agente que me centró y nos centró a mi esposa y a mí, le empezó a dar conocimiento a mi esposa, y ahí fue donde yo siempre le voy a dar el crédito un poco más a mi esposa, porque yo no me daba mucho tiempo de yo estar Claro, porque estabas enfocado en trabajar. Entonces ella fue la que tuvo esa parte, pero si no tienes a un agente o no tienes esa persona a tu lado que te pueda ayudar, pues simplemente se te hace difícil tú solo reinvertir ese dinero y duplicarlo. Ok. Vendría la siguiente pregunta, que estaríamos enfocándonos en las decisiones financieras inteligentes. ¿Cómo ha sido ese proceso para poner ese dinero a producir fuera del deporte? O sea, en la posición en la que te encuentras ahorita, que ya no estás activo,
sino que estás como fuera del campo, sigues haciendo muchas otras cosas, pero ya no estás 100% jugando como años anteriores. Bueno, gracias a esas inversiones que hice, pues hoy en día pude darme el lujo de pasar, digamos, un año sabático. No hice nada. Merecido, merecido. Sí, verdad, fueron mucho tiempo. Me dediqué a mi familia, a estar en la casa. Y de verdad te digo que si yo no fuese tenido esos negocios, si yo no fuese invertido mi dinero, yo no me hubiese dado el lujo de no hacer nada. O sea, prácticamente yo duré un año en mi casa, dedicado a mi hijo, dedicado a mi esposa, esperando de que esas inversiones que hice pues me dieran algo. Y para mí, si yo no fuese hecho eso, te digo que verdad, no fuese tenido el tiempo de dedicárselo a mi familia. Y tampoco hubiera sabido qué hubiera pasado hoy en día de ti sin recibir nada a cambio de todos esos 20 quizás años fuese que estado supiste trabajando reinvertir. mucho más de lo que quizás en estos momentos no lo estoy haciendo. Ok. Fíjense, dentro de estos 20 años, ¿hiciste alguna inversión o tuviste alguna planificación fuera del béisbol que no te haya dejado los frutos que tú quisiste? Cuéntanos de ese proyecto o de ese emprendimiento que tuviste, que quisiste hacer o quisiste y no dio los frutos que tú quisiste. Tuve un proyecto para mí que quizás es un proyecto que da mucho. Lamentablemente lo tuve que hacer en Venezuela, o no lamentablemente porque quizás era el mejor sitio que pensaba en ese momento. Tuve una academia. Yo no diría que la academia fue algo malo que hice, sino el momento que lo hice estaba una situación en Venezuela del cual yo no podía viajar mucho. Se me hacía muy difícil viajar y estaba también trabajando. Prácticamente yo la abandoné. Okay. Yo la dejé un poco a la deriva, y nosotros siempre como dueños tenemos que estar encima para ver todo, y yo no me dediqué a hacerlo. Y quizás no fue una mala inversión, sino el momento no era quizás el adecuado de yo hacerlo. Y siempre he tenido la cuestión de que ahorita en estos momentos es algo que sería bueno, pero en ese momento no tuve nada de ganancia. Siempre lo que hubieron fueron más pérdidas que ganancias porque no estaba ahí. Quizás tenía que haberle prestado un poco más de atención. Lo que he aprendido es que los negocios se tienen que hacer, pero siempre tienes tú que estar ahí. Si tú no ves las cosas, pues se hacen un poco más difíciles para que eso surja más. Y en este caso, pues mi nombre era el que me iba a hacer y el que me iba a ayudar. Y si tú no das tu imagen ahí, pues las cosas no salieron quizás como queríamos. Entonces, en conclusión de este proyecto y este emprendimiento que hiciste muchos años atrás, yo pienso que no fue todo como tú dices, solo fue una inversión y un gasto, sino un gran aprendizaje, porque si hoy querías nuevamente reactivar toda esa planificación, yo pienso que ya lo harías con más base sólida y ya basándote en todo lo que no surgió en ese momento y pudiera ser el gran éxito de lo que tú quieres, que me imagino que es ser tú, captar ese talento y traerlo aquí, así como te trajeron a ti, y tú hoy en día ser el ejemplo de esa persona que tú viste y captaste en Venezuela como un posible talento. Correcto. En este país. Correcto. Fíjense qué interesante cómo a lo largo de los años tú vas viendo y tienes otra visión de cómo ver tus finanzas y cómo reinvertir esas finanzas, no solamente en el real estate. Algo que acabas de decir es algo sumamente impactante, que tú captes un talento, lo traigas aquí y ese talento en un futuro, tú seas el coach o seas esa persona que te ayudó a ti hace 20 años atrás, tú seas el mentor de esa persona. Qué interesante. Y que quizás es lo que nosotros buscamos hoy en día, ya ahora fuera del béisbol, que tengo más el tiempo de pensar. Pues, y me pasa ahora, yo tengo muchos chamos ya de 16, 17 años que practico, y muchas veces hemos conversado sobre el tema, y siempre le digo, no mantengas estancado el dinero, porque es difícil tener el dinero como en un solo lugar, sino traten de que el dinero fluya, más en este país que es un poco difícil, pues no ganas muchos intereses en los bancos. Exacto. Y entonces tiene que haber algo. Y bueno, cuando sale el tema de yo poderle explicar un poco de mi mundo, de cómo fue mi mundo, pues les doy a entender para que puedan tener esa ayuda de otra persona también que... Claro, qué interesante. Fíjense, él dijo algo muy importante. Toda esta juventud nueva que está saliendo a la calle como nuevo talento,
¿qué recomendación le podías dar cuando el dinero hoy está y mañana no está? Porque dijiste algo muy cierto. Hoy estamos en el béisbol y mañana no sabemos por una lesión, o no nos firman el contrato, o salió un talento mejor que nosotros. El tiempo de ustedes allí es un tiempo muy medido y sin una precisión de cuánto va a durar en el tiempo. O sea, ¿cuál es ese consejo que le darías a ese talento de oportunidad en el momento que se está generando esa inversión que no sabemos cuándo se va a terminar? Mira, que como dije al principio, tener a alguien a tu lado que te pueda orientar. Nosotros hoy en día existen muchas formas de personas que te pueden ayudar. Se hacen cursos. En ese momento quizás para mí no era lo fuerte, pero les recomiendo que hablen con sus agentes, busquen gente que los pueda orientar. Como te digo, anteriormente yo no tuve la oportunidad de tener tanta orientación de eso, pero hoy en día pues existen los videos, existen las redes sociales donde hay personas que se dedican a eso y te pueden centrar un poco más. Tengo personas, amistades, pues en este caso tú, que se encargan de ese tipo de cosas. Y para mí, si yo en mis momentos fuese tenido personas así, quizás te fuese conocido en ese momento y fuese tenido ya business, pues yo quizás fuese tenido más conocimiento Claro. que lo que tengo ahora. Pero que no se estanquen en nada más el béisbol, porque es que, como dijiste tú, pues puede suceder algo mañana y después se acaba todo y se acaba esa finanza. Entonces tienes que tratar de buscar la manera que alguien te ayude a centrarte y que puedas surgir un poco más y no quedarte estancado. Claro, fíjense que hoy en día, a lo largo de los años, ¿cómo se visualiza Manuel de poner en práctica todo lo que aprendió en 20 años en un nuevo emprendimiento aquí en los Estados Unidos? Me gusta porque tú me dices Manuel, es mi segundo nombre. Para mí, yo de verdad, es algo súper cómico porque con Héctor, cuando Héctor te busca, me dice, señora María, ¿usted va a grabar con José Lobatón? Yo le digo, no, él es Manuel. Me dice, no, él es José. Yo le digo, no, él es Manuel. Yo lo he conocido siempre como Manuel. Y lo rectificamos una otra vez más. Y Nina nos dice, no, es que José es su primer nombre y Manuel es el segundo. Sí. Pero como en su casa todos se llamaban José, entonces lo empecé a llamar por su segundo nombre y así. Y te lo juro que me pueden decir 7,000 veces José y no sé quién es José. Manuel, sí, Manuel, el esposo de Nina. Sí, Repíteme la pregunta otra vez. Ok, fíjate. A lo largo de estos 20 años que ya han pasado, todo lo que aprendiste a lo largo de estos 20 años, todo el aprendizaje que tuviste con ese emprendimiento, hoy con la experiencia que has adquirido, con los altos y los bajos de todas las decisiones que has tomado, ¿qué nuevo emprendimiento quieres desarrollar aquí en los Estados Unidos? Bueno, creo que lo que Dios me dio, pues me dio un talento en el béisbol. Y si yo dejara el béisbol por irme a otra cosa, creo que sería como un poco loco de mi parte. En estos momentos trato de ayudar a los muchachos. Lo mío es ayudarlos en la parte del béisbol, que es lo que sé, ponerlos a un nivel bueno donde ellos puedan estar... digamos, llegar a un nivel un poquitico más alto de lo que ellos están. Dándole técnicas que no tienen. Porque conozco mucha gente que ya son buenos y quizás lo que necesitan es un poco más de lo que está en mi mente, de lo que yo viví, porque siempre les comento a los muchachos que todo lo que yo les diga a ellos no es porque yo no lo he vivido, sino Claro. es porque fue una experiencia mía. Si te digo, corre de aquí para allá, es porque si no corres te van a regañar. Exacto. Entonces pero a ti te pasó, sí, yo no corrí, a mí me regañaron. Entonces, Claro. yo ahorita busco a enseñar a los muchachos a dar ese paso, ese nivel de mental que yo pude tener o que quizás alguien no me pudo ayudar. No nada más me enfoco con ellos en la parte de física, en la técnica, también me meto un poco en su mente de poderle explicar qué deben hacer, qué no deben hacer y cosas que quizás le van a pasar en el juego. Ojo, el que yo le explique eso, siempre nosotros vamos a caer. ¿Cuáles son los beneficios que le han traído el haber tenido una LLC? En su momento no lo entendía. Hoy en día, que está fuera del béisbol, como él lo comenta, con más tiempo, con más estudios, con más preparación, se da cuenta de la importancia que tiene una LLC. ¿Por qué es tan importante hacer hincapié de la importancia que tiene una LLC en los pequeños y grandes empresarios ahorita, en pleno 2026? Manuel nos va a explicar un poquito y yo se los voy a ampliar. Porque él tuvo tan grandes beneficios y éxitos que los está recibiendo hoy en día de haber tenido esas LLC en sus
en su aplicación de real estate. Entonces ahora estoy fuera. Mi esposa, ahora veo a mi esposa haciendo las cosas, que es la que hace ese tipo de cosas, y me he enterado de por qué se hacían. Y de verdad es un beneficio muy grande hacerla, las personas que trabajan con ese tipo de cosas. Incluso para mi trabajo, para lo que estoy haciendo ahora, se necesita hacer también, porque es de una gran ayuda. Y también por lo mismo, porque te protegen muchas cosas que te puedan suceder. Claro, en este caso, cuando haces este gran emprendimiento, la LLC te protege a una demanda porque adquieres una cantidad de seguros que son los liability, los worker comp, por si ocurre un incidente con los niños dentro y fuera de la academia, que a lo mejor en su momento tampoco lo entendías. No. Y una de las grandes importancias que Manuel, esto sí lo está aprendiendo porque ya que Nina me está viendo como que mucho en los videos y se ha metido más en este mundo del negocio, ellos están muy interesados en la parte de cómo ellos pueden poner a Manuel, el niño pequeño que ellos tienen, a trabajar dentro de su LLC de la academia, del emprendimiento nuevo que van a llevar a cabo. Y es algo muy importante y es un tema que ya hemos tocado en podcasts anteriores. Y Nina está muy impactada de que qué beneficio, y yo no lo sabía. Es como tú dices, cada día aprendemos más. Sí, de verdad que con tu video he aprendido mucho, de verdad que también nosotros los vemos y todas las conversaciones que hemos tenido aparte de esto, pues... Son muy lucrativas y eso era parte de conversar, porque cuando uno tiene una amistad que tiene el conocimiento, es bueno aprender un poquito de ella, estudiar, prepararse y decir, oye, sí, tienes razón, tú me puedes orientar, tú me puedes llevar por ahí, esto tiene un beneficio, o muchas veces esto que estoy haciendo está correcto, a lo mejor no hace o no lleva las finanzas con Yahas Business, pero sí recibes la asesoría de Yahas Business para tener una segunda opinión y decir, sí, lo que estoy haciendo es bien y por los caminos que voy es bien, y constantemente se mantienen estudiándose y preparándose y una consultoría no está de más. Y el tema de Manuelito es muy importante, ya que él es una pieza clave en de cómo lo ayuda a que su récord de crédito crezca en estos años tan importantes que de los 10 a los 16 y ya él a los 16 años tenga más oportunidad que tú de empezar a invertir en este país y a la edad que tú tienes, Manuel esté el doble de estable que tú. Y esa es la función de nosotros como papás, que nuestros hijos sigan un legado mejor que el que nosotros tenemos. No, y de verdad que te digo que gracias, de verdad, por darnos ese conocimiento ahora a nosotros, porque tenemos rato conociéndonos, pero uno a veces se descuida un poco en estar más hablando de negocio y más de entretenimiento. Sí, entonces nos ponemos más a hablar del mundo de nosotros en vez de verdad de lo que es negocio, pero ahora hemos tenido la oportunidad de conversar más y he aprendido muchas cosas, ¿verdad? Incluso eso lo del niño, cuando me dijiste, nosotros llegamos aquí a la casa conversando y cómo que el niño a esta edad tiene la oportunidad de tener algo así. Sí, porque en realidad él puede hacer esto y esto. Entonces ya digamos que mi mente ha empezado a tener más conocimiento y ese mismo conocimiento ahora yo también se lo puedo llevar a otro. Y cuando no sepa mucho, pues esa gente le puede decir, mira, ve allá que ellos te pueden asesorar y te pueden decir cómo son las cosas. A lo mejor puedes empezar a aprender tú de esos muchachos que no han firmado todavía. Eso. Pues ahora vienen esos muchachos y vienen a una persona como tú y tú le das ese conocimiento. Entonces imagínate una persona a los 17 años que acaba de firmar y pueda ya tener ese conocimiento de cuando tenga un hijo puede hacer esto, o cuando tenga negocio puede tener una LLC. O sea, para mí fuese sido de gran ayuda en el primer momento, desde que yo tenía 17 años que fue que firmé, y que ahora se pueda hacer y que la gente pueda tener ese conocimiento, pues es increíble. Y no es tanto eso, fíjense de que no es simplemente el conocimiento de una LLC, es que puede pasar con esa LLC a futuro, porque no se puede quedar solo en una LLC. A medida de tus ingresos, o que ese proyecto empezó como una LLC, pero puede terminar como una Core o una S-Core, ya eso es otro tipo de visión de tu academia o de tus finanzas como real estate, ya es otro nivel al que vas a llegar. Ya estás llevando tus finanzas a otra escala. Y es donde queremos orientar y llevar a toda esta juventud, porque me imagino que desde mi perspectiva es orientar a las personas de cómo tener una buena planificación y no esperar ese tan fulano reembolso al final de año de los impuestos, sino es cómo voy a trabajar mis finanzas a final de año con esa ganancia que me quedó en mi real estate. Claro. Qué sabroso decir que yo durante un año yo pude tener un ahorro de $80,000 y tú me llamas y me digas, tengo $80,000.
de ganancia. Y no es de 80,000 para distribuírmelo para comprar un carro. Eso es lo que uno hace. Que es lo que la mayoría hace. Sí. Entonces, con ese dinero compramos otra propiedad. Entonces ya no son 3, no son 4, no son 5. Cuando vienes a ver a lo largo del tiempo, tienes una gran cantidad de propiedades que hoy en día vives de eso. Entonces, tu retiro es realmente un retiro porque estás tranquilo. Y lo que haces, lo haces por hobby, lo haces porque quieres. Y no porque es un deber, porque las cosas impuestas de verdad que no van para ninguna parte. O las cosas que se hacen con obligación, considero de que no tiene ningún fruto porque no te sientes realmente en el punto en el que quieres estar. No es lo mismo ir a una práctica porque sencillamente quieres de que esa persona aprenda de tu conocimiento, allá da la práctica por los 30, 40, 50 o lo que valga el servicio. Vea que se escucha totalmente diferente. Sí. A decir que fui y ese niño aprendió a batear por mí, a que fui a ganarme $150 y no me importó si el niñito batió o no. Se escucha diferente, ¿verdad? Y eso es lo que hoy en día sucede mucho en la parte del béisbol. La persona quiere en realidad es obtener todo esto acerca del dinero y no de lo que tú puedas sacarle a él como pelotero. Mi idea que en mis prácticas y en lo que yo doy es sacar el provecho de él en su práctica del 100%, de decir las pequeñitas cosas para que crezca en el béisbol. Porque si tú haces un buen trabajo, la gente va a seguir llegando a ti. Pero si tú buscas nada más el dinero, pues sí llega un punto donde las personas sí ven eso y se te empiezan a ir. Entonces yo digo que es más darle ese conocimiento que tú tienes, ese don que Dios te dio. Porque eso es algo especial, no todo el mundo tiene cuenta con eso. Si yo te dijera que todas las personas pueden llegar a Grandes Ligas, cuando yo llegara a Grandes Ligas, si tú buscaras un número y tú dijeras, deben haber millones de peloteros jugando a Grandes Ligas. Cuando yo llegué a Grandes Ligas, yo fui el 242, el 242 venezolano que llega a Grandes Ligas. O sea, que en realidad son poquitos los que han llegado. Sí, de miles. Y son muchos, y firman muchísimo. Y pero a veces, nadie se mantiene en el tiempo. Es bien difícil. Entonces, que yo pueda darle ese chance a esas personas que puedan llegar ahí y sentir esa satisfacción yo, de decir algún día, a ese muchachito yo lo ayudé, y que mañana quizás él venga y me dice, coach, como nos dice a nosotros, coach, gracias. Y el dinero viene detrás de ese talento, Siempre. porque obviamente nadie, bueno, sí muchas veces uno da un consejo y regala un consejo y regala una asesoría, pero obviamente ya cuando llevas este conocimiento, un emprendimiento, el emprendimiento viene con una retribución que en este momento es económico. Pero yo pienso que el punto en el que llegaste es un punto donde también muchos pocos beisbolistas llegan, que es primero a tener una academia para dar un servicio que los apasiona, sin necesidad de vivir de eso, porque ya tienes otras actividades que te dan la retribución mes a mes de tu dinero. Pero también pienso que es la tranquilidad con la que llegan. O sea, porque muchos fueron y tuvieron una capacidad económica exorbitante y hoy en día tienen descuentos, fama y fotos. Conozco mucho que incluso al momento de firmar, hay un bono que le dan a los jugadores aquí hoy en día, que es mucho más grande de lo que dan anteriormente. Conozco personas que le dan 3, 4, 5 millones de dólares a la firma nada más de ser un muchachito de 17 años. Entonces imagínate un niño de 17 años que le den más de $1 millón. O sea, ¿qué es lo primero que piensa un muchacho? Carros, mujeres, rumba y beber. Entonces 2 años después lo botan. ¿Cuánto tengo ahorrado? Porque yo lo puse todo en el banco, no invertí nada, entonces tienen en el banco $50,000. ¿Qué hacen con esos $50,000? Ya no tengo vida, ya te vuelves loco de que tenías una cantidad, ahora no la tienes. Entonces ahí es donde tienes que tener una persona a tu lado, claro, tanto que sea tu esposa, tu mamá o alguien que te pueda ayudar. En este caso, ahora tienes a personas que te pueden ayudar, claro, como el caso tuyo, y pueden guiarte un poco mejor en ese mundo y entender más. Claro, esa es la función de que hoy tomamos la decisión de hacer este podcast. Es de orientar a toda esa juventud que va a empezar a emprender. Y el que ya emprendió también. Porque a lo mejor tienes un dinero estancado en el banco que no sabes qué hacer con él o estás esperando esa declaración de impuestos para ver en qué te gastas esa ganancia, que realmente así no se lleva una LC o así no se lleva un negocio. Y no sabes trabajar con una planificación financiera, tienes tus hijos, no los has puesto a trabajar, no sabes cuáles son los beneficios de tener tus hijos trabajando dentro de tu LLC. Y muchos otros más consejos que quisiéramos ampliar
en una cita que agenden y vengan y se les da todo lo referente al tema, porque es bien importante, no es solo ser famoso o tener dinero o pasaron 20 años y qué pasó con mi vida, o sea, es también saber cómo planificarte a lo largo del tiempo. Hay un futuro, ¿sabes? Tienes que siempre pensar en que vas a tener hijos, vas a tener una familia y no quieres mañana que te suceda algo y entonces ya estás, como decimos nosotros, pelado. Entonces, hay que ser un poco inteligente. Yo sí te digo de verdad que si yo no fuese tenido el tener a mi esposa, el tener a mi agente, que en ese momento fueron de gran apoyo, yo quizá lo único que fuese tenido en ese momento dinero en el banco. Me recuerdo que mi esposa una de las primeras veces me dijo, vamos a invertir en una casa, es bueno tenerlo, tú tienes la oportunidad de pagarla completa. Exacto. Y no tener que ir a sacarla del banco. Y ahí tienes un dinero ahorrado y todos los meses te va a entrar algo de dinero. Y yo, no, vale, no, ¿qué estoy haciendo yo con ese dinero? Yo quiero mi dinero en el banco, exacto. Porque imagínate que yo ahora tenga, no sé, $50,000 en el banco y mañana vea, ya no tengo los 50,000, ¡ah! He hecho un grito. Vale. Entonces, ella me empezó a dar a entender de que no, el dinero lo sigues teniendo. Pero invertido en un activo. Incluso, y eso se te va a agarrar valor poco a poco y es lo que ha sucedido. Entonces, es lo que me mantiene quizás a flote de que me pudiera dar el chance de no trabajar por un tiempo. Aunque las cosas se empezaron a poner un poco más difíciles aquí en Estados Unidos, entonces... Ya para despedirnos, gracias por este gran tiempo que nos regalaste aquí en este podcast. Y estamos aquí para ayudarlos, para que cualquier pregunta, cualquier duda al respecto, estamos aquí. No duden en contactarlo y síganos en esos podcasts que van a venir semana tras semana.